Bienvenidos al módulo 4 de tu mejor clase de trading. En este video vamos a hablar acerca de lo que son zonas de acción de precio y entre ellas conocer un poco lo que son soportes, resistencias, zonas de oferta y zonas de demanda. Así que vamos al documento. En este módulo vamos a hablar de zonas de acción de precio. Entre ellas, oferta y demanda y soportes y resistencias. Avancemos. Bien, hablando de oferta y demanda, la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se desarrolla la economía de un mercado. Es decir, básicamente esta es la relación que existe entre compradores y vendedores para lograr un equilibrio en un determinado precio de un bien, servicio, producto, etc. Esta relación nos puede brindar información a la hora de intervenir dentro de un mercado y esta información básicamente hace referencia a lo que son zonas de oferta y demanda. Continuemos. Vamos a entender un poquito más esto. Oferta es cuando tenemos mayor concentración de vendedores, lo que se refleja en una caída de precios. Demanda es cuando tenemos mayor cantidad de compradores y esto se refleja en un aumento de precios. Como pueden ver acá, nuestra zona de demanda tiene mayor concentración de compradores y esto produce un aumento en los precios. Caso contrario, tenemos una zona de oferta con mayor cantidad de vendedores y esto produce una caída de precios. Veamos un poquito este gráfico para entenderlo mejor. Nosotros tenemos un precio tipo, ¿sí? O un valor. ¿Qué pasa cuando este valor sube? ¿Sí? Hay poca demanda, es decir, tengo pocas personas que quieren comprar a este precio y muchas personas que quieren vender, lógicamente. Esto es similar a tener un cajón de tomates. Cuando yo tengo un cajón de tomates y lo tengo en un precio muy alto, lógicamente a mí me conviene venderlo, pero la realidad es que no tengo muchos compradores que quieran comprarme ese tomate. Esto ocasiona que yo tenga que bajar mis precios para poder lograr un equilibrio y poder vender esa producción que tengo o ese cajón de tomate, lo que sea. Bien. Caso contrario, cuando yo tengo un precio de este tomate muy barato, ¿sí? Muy bajo, lo que tengo es muchas personas que quieren comprarme ese tomate. La realidad es que a mí no me sirve mucho vender a ese precio, ¿sí? Entonces lo que hago es lograr un equilibrio subiendo un poco el precio de ese cajón de tomates. Espero que haya quedado claro este ejemplo. Seguimos. Bien, básicamente acá en un gráfico vamos a ver lo que son zonas, ¿sí? Toda esta parte es una zona de oferta donde tenemos mayor concentración de vendedores y esto produce una caída en los precios. Caso contrario, tenemos una zona de demanda con mayor concentración de compradores y produce un aumento en los precios. Ahora sí, vamos a la parte 2 de este documento, hablando de soportes y resistencias. Entendemos por soporte y resistencia a piezas claves dentro del análisis técnico de mercados financieros. Son niveles de precios donde podemos esperar una reacción dependiendo sea un soporte o una resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos próximos a una resistencia, lo que vamos a esperar es una caída de precios. Si estamos próximos a un soporte, lo que vamos a esperar es un aumento de precios. Lo importante de esto es reconocer la diferencia existente entre soportes, resistencias y puntos estructurales. Es fundamental reconocerlos, ya que esto nos deja saber si estamos en una estructura interna o externa. Bien, acá en el ejemplo podemos ver resistencia, básicamente son zonas de oferta donde tenemos mayor concentración de vendedores, como podemos ver acá, acá y acá. Y la demanda, mayor concentración de compradores, podemos verlo acá, acá y acá. Bien, acá tenemos un ejemplo de una tendencia alcista, ¿sí? Movimientos en los que el precio va en ascenso, dejando impulsos y retrocesos que conocemos como soportes y resistencias. ¿Qué quiere decir esto? El precio viene impulsándose, llega a una resistencia, retrocede, llega a un soporte, vuelve a impulsarse, nuevamente a una resistencia, soporte, resistencia,
soporte, resistencia y así sucesivamente hasta terminar esta tendencia alcista. Caso de una tendencia bajista, mismo comportamiento, tenemos un retroceso. En este caso el impulso es hacia la baja, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Entonces vamos teniendo soportes, resistencias, soportes, resistencias y así sucesivamente hasta que terminamos con esta tendencia. Vamos a ver cómo se comporta una zona, ¿sí? Tanto de resistencia como de soporte, hablando de una consolidación. Una consolidación sabemos que es un movimiento lateral del mercado, es decir, que no está haciendo ni máximos ni mínimos nuevos, ¿sí? El mercado se mueve hacia un lateral, ¿sí? En este caso siempre es hacia la derecha, que es hacia donde va avanzando el precio, y nos deja soportes o zonas de máximos y mínimos considerados soportes y resistencias, ¿sí? Como dice la descripción, movimiento lateral dejando impulsos y retrocesos que generalmente tienen múltiples reacciones, ¿sí? Es decir, acá tuve una reacción, acá tuve una reacción, acá también el precio me dio una reacción, en estos momentos no llega, llega con esta, vuelve a reaccionar, otra reacción más, ¿sí? Hablando de la resistencia. En este caso, hablando de soporte, fíjense, tenemos 1, 2, 3 reacciones, ¿sí? Y así se compone una consolidación. Generalmente tenemos un punto máximo y un punto mínimo y el precio está oscilando entre esos puntos. Bien, continuamos. Debemos considerar que un soporte o resistencia puede ser vulnerado y cuando esto sucede las probabilidades indican que pueden cambiar de rol. Este movimiento es muy común en los mercados financieros. De esta manera podemos deducir que cuando un soporte se vulnera puede ser utilizado como una resistencia en un futuro. Caso contrario, cuando una resistencia se vulnera, en un futuro puede ser utilizado como un soporte. Vamos a los ejemplos. Fíjense este caso. Tenemos una clara zona de soporte, ¿sí? El precio me está dando reacciones al alza cuando llega a estos niveles y finalmente el precio los rompe. Bien. Seguimos. Fíjense cómo cuando el precio rompe en un futuro generalmente puede convertirse en una resistencia, ¿sí? Ruptura, retesteo o mitigación a esta zona, ¿sí? Se transforma en resistencia y me da un movimiento nuevamente a la baja. Vamos a ver en el caso de una resistencia cuando se vulnera. El precio me deja un movimiento bajista, vuelve, me da una segunda reacción y finalmente rompe este nivel o esta zona de precios, considerado resistencia. Cuando el precio rompe, fíjense cómo se comporta como un soporte en un futuro, ¿sí? Empezando a darme movimientos alcistas cuando anteriormente me estaba dando reacciones bajistas. Y finalmente, como un resumen de todo esto, vamos a ver lo que son soportes, resistencias y la diferencia que hay con puntos estructurales, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo un movimiento alcista, ¿sí? Y un movimiento bajista. Todo esto que ocurrió dentro, ¿sí? Es parte de todo este movimiento bajista, ¿sí? Podemos decir entonces que la estructura en este caso es bajista y todos estos puntos internos terminan siendo soportes y resistencias, ¿ok? Hasta que el precio no rompe un punto estructural, no podemos considerarlo una ruptura de estructura o un BOS, como pueden ver en estos casos. El BOS recién estaría acá o rompiendo este punto estructural o este que fue el primer movimiento alcista, ¿ok? De esta manera, fíjense que nuestros dos puntos estructurales terminan siendo estos, ¿sí? Este mínimo y este máximo, y todo lo que tenemos interno termina siendo soporte y resistencia, ¿sí? Mucha gente comete el error de considerar estos puntos como zonas de mayor probabilidades, ¿sí? Y lo cierto es que las mejores probabilidades están cercanas a los puntos estructurales, ¿sí? Es decir, considerando los puntos estructurales, este máximo y este mínimo, mis zonas de mayor probabilidades van a estar cercanos a estos mismos, ¿sí? Mucha gente comete el error de considerar estas resistencias, como zonas de
mayor probabilidades, y esto no es así. Generalmente suelen usarse como liquidez para llegar a estas zonas de ventas, ¿sí? Como vemos en este caso, que el precio siguió subiendo y llegó a zonas de ventas superiores, cercanas al punto estructural, y recién ahí me dio movimientos bajistas. Así que eso considérenlo y nos estaremos viendo en el próximo video.